Hola chicos, bienvenidos de nuevo a Cine Revisión. En este video hablaremos sobre la película Vaiana 2. Les daremos una reseña detallada y les contaremos otros datos interesantes. Además, hablaremos sobre la producción, la fecha de estreno, el reparto y la trama. Así que vean este video hasta el final para conocerlo a fondo. Vaiana 2 es una película musical de aventuras animada estadounidense de 2024 producida por Walt Disney Animation Studios. Es la segunda película de la franquicia Moana y fue dirigida por David Derrick Jr., Jason Hand y Dana Ledus Miller a partir de un guión de Miller y el productor ejecutivo Jared Bush. Auli'i Cravalho y Dwayne Johnson repiten sus papeles de la primera película. Ambientada 3 años después, sigue a Moana reencontrándose con el semidios Maui y reuniendo un equipo de orientación para encontrar la isla perdida de Motu Fetu, romper su maldición y reconectar a la gente del océano. Originalmente se desarrolló una secuela de Moana como miniserie para Disney Plus, pero para febrero de 2024 se adaptó para una secuela cinematográfica. Mark Mancina y Opetaya Foai, compositores y coautores de la primera película, regresaron para componer la banda sonora y las canciones, mientras que Abigail Barlow y Emily Bear aportaron canciones adicionales. Moana 2 se estrenó en el Instituto Cultural Lani Kūhonua en Kapolei, Hawái, el 21 de noviembre de 2024 y fue estrenada por Walt Disney Studios Motion Pictures en Estados Unidos el 27 de noviembre. La película recibió críticas mixtas y recaudó $1,059 millones a nivel mundial, superando a su predecesora y convirtiéndose en la tercera película más taquillera de 2024. Fue nominada a Mejor Película de Animación en la 82ª edición de los Globos de Oro. Trama. 3 años después de su aventura con el semidios Maui y la diosa isleña Te Fiti, Moana pasa sus días explorando otras islas cerca de su isla natal, Motu Nui, con la esperanza de encontrar personas conectadas con el océano. A su regreso de uno de estos viajes, Moana recibe el título de Tautai, o maestra exploradora, el primer Tautai de Motu Nui en 1000 años. En una visión, el antepasado de Moana, Tautai Basa, revela por qué ninguna de esas personas está conectada ya. El malvado dios de la tormenta Nalo quería poder sobre los mortales, así que hundió una isla legendaria llamada Motu Fetu, que conectaba todas las islas hasta las profundidades del océano. Basa advierte además que el pueblo de Motu Nui se extinguirá en el futuro si Moana no encuentra la manera de criar a Motu Fetu. En respuesta a este llamado de los antepasados, Moana reúne a un grupo de personas de Motu Nui, la artesana Loto, la historiadora Moni y el gruñón anciano granjero Kele, junto con su mascota, el cerdo y el gallo, Pua y Hei Hei, para seguir la trayectoria de un cometa a través del océano hacia Motu Fetu. Mientras tanto, Maui busca a Motu Fetu personalmente, ya que tuvo una pelea previa con Nalo, pero es capturado por Matangi, el sicario de Nalo. Maui se resiste a contactar a Moana, pues teme que no sobreviva si va a ayudar. Moana y su tripulación son capturados por los Kakamora, una tribu de salvajes piratas parecidos a cocos que Moana conoció previamente, quienes revelan que las acciones de Nalo contra Motu Fetu los habían desconectado de su isla natal. Un Kakamora llamado Kotu ayuda a la tripulación a paralizar una gigantesca almeja monstruosa, dentro de la cual se encuentra la guarida de Matangi. Mientras la tripulación encuentra a Maui, Moana se encuentra con Matangi y descubre que no es feliz sirviendo a Nalo. Matangi ayuda a Moana a escapar y reunirse con Maui y sus amigos, antes de enviarlos a donde está Nalo. Maui advierte que el reino de Nalo es más mortífero que el de los mortales, y que luchar contra él significará una muerte segura para los simples mortales. Los monstruos de Nalo emboscan al grupo, dañando su balsa y arrastrándolos a una isla aislada. Moana comienza a desesperarse, pero Maui la anima a seguir adelante. Con Moana revitalizada, el grupo planea que Maui recupere a Motu Fetu para que Moana pueda tocarlo, ya que es la única forma de detener a Nalo. Su tripulación repara la balsa, pero cuando el grupo se aventura a enfrentarse a Nalo, se encuentran con una gigantesca tormenta.
Moana, al darse cuenta de que Nalo intenta impedir que los humanos rompan la maldición, le pide a Maui que levante a Motufetu lo suficiente como para que ella pueda tocarlo. Maui empieza a levantar a Motufetu con su gancho gigante, pero Nalo le quita a Maui sus poderes de semidios con un rayo. Moana, en un momento de desesperación, se sumerge en el océano para tocar a Motufetu bajo el agua, pero al conseguirlo, el rayo de Nalo la mata. Maui salta tras su cuerpo y con un cántico mágico invoca a los espíritus de Tautai Basa y a los antepasados de Moana, incluida su abuela Tala, que ayudan a revivirla como semidiosa, con Moana obteniendo un tatuaje de buscadora de caminos. Maui, que también recupera sus poderes como semidios, finalmente levanta a Motufetu y ayuda a Moana a reconectar a la gente con el océano. La tripulación regresa a casa en Motunui, al frente de una flotilla de los pueblos del océano, y se celebra una celebración en honor a Moana. En una escena a mitad de los créditos, Nalo planea su venganza y está a punto de castigar a Matanshi por ayudar a Moana, cuando el cangrejo gigante, Tamatoa, llega para unirse a su causa. Reparto de voces. Auli'i Cravalho como Moana, la curiosa hija del jefe de la aldea Tui y su esposa Sina, quien es elegida por el océano para romper la maldición en la isla de Motufetu. Cravalho repite su papel en el doblaje de la película al idioma hawaiano. Dwayne Johnson como Maui, un semidios que cambia de forma y tiene una voluntad fuerte, que acompaña a Moana en su viaje. Hualalai Chung como Moni, miembro del equipo de orientación de Moana y fanática de Maui. Rose Matafeo como Loto, una artesana inteligente pero peculiar miembro del equipo de orientación de Moana. David Fane como Kele, un granjero gruñón y miembro del equipo de orientación de Moana. Aoi Mai Fraser como Matangi, el ejecutor de Nalo que controla a los murciélagos. Fraser repite su papel en el doblaje en maorí de la película. Khaleesi Lambert Tsuda como Simea, la hermana pequeña de Moana. Temuera Morrison como Tui, el padre de Moana y jefe de la isla Motunui. A diferencia de la primera película, donde su voz para cantar fue hecha por Christopher Jackson, Morrison hace su propio canto. Morrison repite su papel en el doblaje al idioma maorí de la película. Nicole Scherzinger como Sina, la madre de Moana y jefa de Motunui. Rachel House como Tala, la difunta madre de Tui y abuela paterna de Moana, que regresa como un espíritu mantarraya. House repite su papel en el doblaje al idioma maorí de la película. Taquillas. Moana 2 recaudó $460 millones, $400,000 en Estados Unidos y Canadá, y $598,800,000 en otros territorios, para un total de $1,059,000 en todo el mundo. Deadline Hollywood calculó la ganancia neta de la película en $415 millones, teniendo en cuenta los presupuestos de producción, marketing, participaciones de talentos y otros costos, ingresos brutos de taquilla, televisión y transmisión, y ingresos de medios domésticos, convirtiendo a Moana 2 en la segunda película más rentable de 2024. Resulta que no está yendo lo suficientemente lejos. Moana 2 es otra secuela de Disney que se contenta con seguir el ritmo, a menudo sintiéndose como la película original de Disney Plus, que se pretendía antes de su estreno en cines en Navidad. Luce preciosa, lo cual puede ser suficiente para algunos espectadores, pero es una pieza narrativa notablemente pobre, una historia de aventuras con muy poca aventura real y un musical con muy pocas canciones memorables. Si bien la persistente buena voluntad de la querida película original de 2016 podría ser suficiente para que valga la pena la entrada, incluso los familiares más disneyficados tendrán dificultades para recordar mucho de ella cuando terminen los créditos finales. Moana 2 comienza 3 años después del final de la primera película, con la heroína titular, Auli'i Cravalho, intentando romper la maldición de Nalo que ha aislado a las islas. Moana recorre los mares en busca de la mítica isla de Motufetu, que supuestamente puede unir a estas diferentes culturas. Sin embargo, Nalo la ha ocultado tanto que generaciones no han podido encontrarla. Moana se despide de su madre Sina, Nicole Scherzinger, su padre Tui, Temuera Morrison, que hace mucho con muy poco,
y su hermanita Simea, Khaleesi, Lambert Tsuda, y zarpa con una nueva tripulación de exploradores. Estos incluyen a su mascota, un cerdo y un gallo, junto con 3 nuevos aliados: un granjero llamado Kele, David Fane, un arquitecto llamado Loto, Rose Matafeo, y un guerrero llamado Moni, Kualalai Chung, que idolatra al legendario Maui, Dwayne Johnson, quien está prisionero de una bruja llamada Matangi, Aoi Mai Fraser, durante la primera hora de la película relativamente corta. Empecemos por ahí. Los niños ansiosos por ver a Moana y Maui reunirse y navegar en alta mar se decepcionarán por lo poco que interactúan en Moana 2. Es una decisión realmente desconcertante, dada la química natural entre Carvalho y Johnson que la mayoría de la gente asocia con la primera película. Moana y compañía tardan aproximadamente 1 hora en cruzar Oceanía y llegar a Maui justo cuando él escapa del encarcelamiento de Matangi, lo que hace que gran parte del guión de Jared Bush y Dana Ledoux Miller parezca una simple preparación. Kele, Loto y Moni están bien, y a quien no le gustan los animales peculiares como compañeros. Los niños se preguntarán dónde está Maui durante demasiado tiempo. Probablemente se sentirían menos inquietos si Moana 2 tuviera más aventuras en general. Si bien la película contiene material cultural notable y conmovedor, hay poca aventura real en lo que debería ser una historia que amplifique el creciente heroísmo de Moana. La pandilla se encuentra con una tribu de cocos y una almeja gigante, ambos con diseños geniales, pero hay pocos eventos importantes en Moana 2, considerando la escasa trama una vez terminada. Honestamente, Intensamente 2 tiene una trama de aventuras más tradicional, lo cual es una verdadera lástima. Esta debería ser la película que convierta a Moana en un personaje verdaderamente heroico, pero los guionistas no le dan suficiente actividad para que eso suceda. Tampoco le dan lo suficiente para cantar. No subestimes el poder de 1 o 2 grandes canciones para realmente elevar el legado de una película animada de Disney. Frozen no habría tenido el mismo éxito sin Let It Go, y la viralidad de esa melodía de Bruno convirtió a Encanto en un éxito. Cuando la gente piensa en Moana, la alegre You're Welcome y la belleza ganadora del Oscar de How Far I'll Go, son a menudo lo primero que piensan, y las canciones originales aquí simplemente no igualan la maravilla del original. Decir que realmente extrañan la participación de Lin-Manuel Miranda sería un eufemismo. Hay una melodía juguetona de Maui llamada Can I Get a Chi-Hu que funciona en su mayor parte, y tal vez podría obtener esa viralidad de Bruno si el equipo social aquí la toca bien, y escucharás un tema recurrente razonablemente entusiasta llamado Beyond, pero ninguno de los dos bombeará a través de Disney World como las mejores de estas canciones de las mejores de estas películas. Si hay algo que destaca en Moana 2, es el arte visual que el presupuesto de Disney de la década de 2020 aporta a una producción como esta. Casi puedes tocar el agua fluyendo y sentir la brisa al acariciar el cabello de los personajes, que además están bien diseñados individualmente. Desde los tatuajes de Maui hasta la colorida tribu de los cocos y la mencionada almeja, Moana 2 nunca resulta aburrida. Es un deleite para la vista, pero la leyenda de Moana merecía algo más nutritivo. Originalmente planeada como una serie de televisión, ahora un largometraje, Moana 2 es la secuela del exitoso anime familiar de Disney, Moana, de 2016, y en realidad es una porción envasada al vacío de contenido de IP digital, una alegre iteración de ChatGPT de amor, risas y pertenencia. La actriz hawaiana Auli'i E. Cravalho regresa para prestar su voz a Moana, la heroína adolescente de una isla polinesia. En la primera película, fue elegida por sus ancestros exploradores y las misteriosas fuerzas del océano para restaurar el orden natural, perturbado por el arrogante pero adorable semidios Maui, con la voz de Dwayne Johnson. Años después, Moana es una joven muy respetada en la isla, admirada e imitada por las habitantes femeninas a las que Maui llama Mowanabes. Encontramos a Moana en una misión para encontrar otras islas y otras personas del océano que han sido dispersadas y oprimidas por el malvado dios Nalo para mantenerlos divididos. Ella regresa a su tierra natal con la sensacional noticia
de que la isla Motufetu ha sido sumergida con toda su gente por la terrible maldición de Nalo, y si de alguna manera pueden levantarla, esto restaurará a todos sus parientes a su estado legítimamente unido. Así que Moana tiene que emprender otra de sus aventuras, con la ayuda más o menos fiable de Maui, haciendo alarde, como antes, de sus tatuajes animados. También están su amigo Loto, con la voz de Rose Matafeo, el anciano y malhumorado granjero Kile, David Fane, cuyas habilidades y recursos agrícolas supuestamente les serán útiles en el viaje, y Moni, Hualalai Chung, un tipo grandullón y bobo, casi la versión en miniatura de Maui, que podría estar enamorado de Moana, una amiga de la película. Se encuentran una vez más con los pequeños merodeadores con forma de coco, ligeramente al estilo Minion, los Kakamora, con quienes Moana esta vez puede hacer causa común, y la malvada villana mujer murciélago, Matangi, con la voz de la artista maorí Awi Mai Fraser, que aparece y desaparece en la acción más brevemente, quizás de lo que debería. Todo es bastante inofensivo, pero extrañamente carece de algo genuinamente apasionado o sincero, y todo se gestiona con una fluidez sin fricciones y una eficiencia algorítmica. Al final de Moana, que se estrenó hace 8 años, nuestra valiente heroína polinesia, que no es una princesa, había derrotado al monstruo de lava gigante Teka y había devuelto el corazón de Te Fiti, la diosa verde musgo de la naturaleza. Moana, una chica isleña ansiosa pero inexperta, se convirtió en una exploradora, restaurando su exuberante hogar tropical y descubriendo, en el camino, que su gente siempre había sido viajera. También se unió al semidios Maui, un galán con cuerpo de refrigerador, pendenciero pero inseguro, ayudándola a restaurar su poder también. En el fondo, Moana era una película de amigos. En general logró bastante, lo que puede dejarte preguntándote, ¿qué le queda por hacer a Moana en la secuela? Esa es una pregunta tonta, por supuesto, ya que la premisa de una película como Moana 2 es que un equipo de guionistas va a unir sus cabezas y crear un montón de nuevos obstáculos sísmicos para salvar el mundo que Moana tendrá que superar. La película apenas ha comenzado cuando nos golpea con un cataclismo. Moana, con la voz una vez más con precocidad perlada de Auli y Cravalho, anhela buscar gente de otras islas, pero descubre que eso no es posible. El malvado dios Nalo ha lanzado una maldición sobre Motufetu, la isla que una vez conectó a todos. ¿Cómo conecta una isla a todos? Oh, no importa. Moana ahora debe viajar a los lejanos mares de Oceanía para eliminar esa maldición luchando contra Nalo. No la clasificaría como lo mismo otro día, pero la historia está diseñada para tocar ritmos muy familiares. También es lo que Stephen K. Bannon, por ejemplo, llamaría una parábola de la globalización. La diferencia radica en que Moana ya se ha convertido en una heroína que ha encontrado su fe, cree en sí misma y en todas esas cosas buenas. Ya no le queda mucho viaje interior. Así que Moana 2, mucho más que la primera película, se convierte en un cuento de hadas animado de acción sin interioridad. En Moana, siempre sentí que la secuencia, donde Moana, Maui y sus compañeros animales, el tierno cerdo Pua, el gallo demente Hei Hei, luchan contra los Kakamora, esos piratas de los cocos que parecen souvenirs en una tienda de novedades de Tahití, ralentizaba la película. En Moana 2, Moana viaja en su hermosa canoa plana con una tripulación de compañeros humanos de una sola nota. La mocosa Punk Loto, Rose Matafeo, el granjero cascarrabias Kelly, David Fane, y el tipo de ojos soñados Moni, Hualalai Chung, que idolatra a Maui hasta el punto de estar enamorada de él, cuando se topa, una vez más, con los Kakamora. Pero la secuencia que sigue es en realidad la más conmovedora de la película hasta ahora. Se unen a esa brigada de cocos para derrotar a una almeja tan grande que es literalmente una montaña partida por la mitad. Esa es una imagen genial para admirar, y hay otras criaturas que provocan cosquillas en Moana 2, como un monstruo marino gigantesco o el equivalente de esta película del demonio de lava, el dios Nalo, una fuerza de luz púrpura incrustada en tornados oceánicos que emiten una carga tan potente que arrancan los tatuajes de Maui. Moana 2 tiene 3 directores: David G. Derrick Jr.,
Jason Hunt y Dana Leduc Miller, ninguno de los cuales ha hecho un largometraje antes. Presentan la película con un estilo técnico impresionante, una fluidez de movimiento que te mantiene enganchado. Dicho esto, también es un musical, uno al que Lin-Manuel Miranda, tras haber iniciado una nueva rama de su carrera como compositor de Disney con Moana, decidió no volver. Puedo entender por qué. Sus canciones de Moana fueron memorables, especialmente How Far I'll Go y You're Welcome, y solo mejoró su juego con Encanto, un entretenimiento aún más intrincado. Pero Miranda, supongo, pensó que ya había contado la historia de Moana a través de la canción y no necesitaba repetirla. Las canciones de Moana 2, de Abigail Barlow y Emily Bear, son alegres y atractivas, con ese rebote electrizante de tambor isleño, pero la mayoría suenan como las imitaciones de Lin-Manuel que son. El primer número melancólico sobre el océano, Beyond, está bien de una manera genérica, pero no es How Far I'll Go. What Could Be Better Than This presenta un rap que imita a Lin, y Get Lost tiene un gancho pegadizo, pero ninguna de las canciones evoca esa cualidad indeleble que selló la historia de Moana en nuestros corazones. Maui todavía se ve y habla como Jack Black con suplementos de proteínas, y la actuación de Dwayne Johnson, una vez más, es puro encanto agresivo y miope. Se presenta el personaje de Matangi, una diosa de lengua afilada a la que Ahui Mai Fraser le da voz como la reencarnación de Downtown Julie Brown. Pero tiene muy poco que hacer. También hay un montón de slime colorido. Moana 2 es una película aceptable, una montaña rusa infantil por encima de la media y un producto puro de una manera que la primera Moana, en su mejor momento, trascendió. La nueva película te desgasta para conquistarte. Es un sistema de entrega lo suficientemente eficiente para que la inspiración de seguir tus sueños se convierta en un gran éxito navideño. Cuando Maui, en una de las líneas más divertidas, le dice a Moana que, aunque no es una princesa, mucha gente piensa que lo eres. Esa es la película. De una manera bondadosa, teniendo su pastel de heroína rebelde y comiéndoselo también. En este punto, Moana parece lista para ascender a reina de la isla, y tengo el presentimiento de que tendrá la oportunidad. Estará muy lejos otro cataclismo tropical, una prueba de coraje del espíritu indie y un espasmo benigno de la alborotada Maui. Moana 2 nunca se planeó que existiera. La secuela de la querida película animada nominada al Oscar en 2016 iba a ser una miniserie exclusiva de Disney Plus. Parecía una gran idea, un formato potente que permitiría a la intrépida viajera homónima explorar y encontrar un montón de nuevas aventuras. En febrero de este año, Bob Iger anunció que la serie había sido adaptada para una secuela cinematográfica. Al parecer, quedaron tan impresionados con las primeras imágenes que vieron que tuvieron que adaptarlas torpemente para convertirlas en una película que pudiera estrenarse en cines, dejando de lado lo que esto revela sobre la absoluta falta de fe que Disney parece tener en su propia plataforma de streaming. Es difícil ignorar el cambio radical que requirió el equipo que creó la serie de Moana para adaptarla a una película en menos de un año. Sus esfuerzos fueron valientes, pero Moana 2 es una pálida imitación de su encantadora predecesora. Por otra parte, no estoy seguro de que pudiera haber sido de otra manera. 3 años después de la primera película, Moana, Auli'i Cravalho explora las islas que rodean su hogar, Motunui, con la esperanza de encontrar otros pueblos conectados con el océano. Las comunidades entrelazadas de antaño desaparecieron después de que el astuto dios de la tormenta Nalo hundiera la isla de Motufetu, que las conectaba a todas, y la dejara hundirse en el fondo del mar. Moana recibe una advertencia. Si no se rescata a Motufetu del lecho marino, sus comunidades se extinguirán. Así comienza otra aventura, pero ahora cuenta con una tripulación que la ayuda. Por supuesto, también deberá encontrar a Maui, Dwayne Johnson. La naturaleza inconexa de la narrativa general es difícil de ignorar. Algunas escenas parecen mal ensambladas, mientras que otras no se construyen hasta llegar a nada. Hay una curiosa falta de tensión en los 2 primeros actos, más notable en las escenas que involucran a Matangi, con la voz de la artista maorí Ahui Mai Fraser.
el tipo de villano que desaparece por completo al minuto de su gran número. Parece como si la estuvieran configurando para ser una figura dominante en la serie, una figura tramposa cuyas lealtades no se pueden entender de inmediato. Pero en el contexto de una película de 100 minutos, hecha de 3 o 4 episodios de un programa no emitido, es a la vez innecesaria y distractora. Su canción parece estar destinada a ser similar al momento Love is an Open Door en Frozen. Pero todo es en vano. Es una pena, ya que Fraser tiene la voz y el diseño de su personaje es intrigante. Simplemente no te encariñes demasiado. Moana también tiene un equipo esta vez. Moni, Hualalai Chung, una narradora enamorada de Maui que dibuja fanarts de él. La parlanchina Loto, Rose Matafeo, que es experta en arreglar cosas. Y Kele, David Fane, un viejo granjero gruñón que aparentemente está allí para cultivar comida para el equipo, pero nunca se le ve realmente haciéndolo. No hay mucho en este equipo. Equipo, que parece más formado por un comité que los amigos animales de Moana, que todavía están aquí, y sí, el pollo todavía se lleva la mayoría de las mejores risas. Sin embargo, no esperes ningún conflicto de esta dinámica. Suceden cosas menores y siguen adelante, casi como si hubieran sido diseñadas para ser de naturaleza episódica o algo así. Hay un mensaje forzado sobre trabajar juntos, que es bastante inofensivo, pero le quita protagonismo al arco de Moana. Por otro lado, dicho arco argumental es en gran parte una repetición de lo que vivió en la primera película. Duda de su capacidad para llegar hasta el final, no está segura del camino, etc. A Maui no le va mucho mejor, y su encanto de "soy la roca" resulta mucho menos interesante sin la calidez de su relación con Moana. Están separados durante la primera mitad. Además, hay más de esas criaturas de Coco en esto, porque alguien en Disney realmente quiere convertir esas cosas en su versión de los Minions. Una de las razones por las que Moana triunfó con tanta naturalidad fueron las canciones de Lin-Manuel Miranda. Mira, sé que hay una extraña reacción negativa contra el compositor multipremiado por ser un chico de teatro cursi, pero vamos, discúlpate con ese hombre. ¿Quieres saber lo que te pasa cuando te obligan a contratar la versión más barata de "Tenemos a LMM en casa"? Esta película. Todas las canciones son aburridas, las letras son flojas y no hacen casi nada para avanzar la trama ni los personajes. Barlow y Bear, la pareja detrás de las canciones, no están listos para el gran momento. Lo siento por los fans de el musical no oficial de Bridgerton. Hay que reconocer el mérito de los animadores, que trabajaron arduamente para que esto sucediera, porque gran parte de la película se ve magnífica. El acto final en particular, donde lo que está en juego es real y la acción tiene la energía adecuada, es un buen ejemplo de ello. Pero, sobre todo, no parece tan vibrante ni deslumbrante como su predecesora. Se siente, por supuesto, como una continuación a menor escala de lo mismo, pero pensada para un medio diferente. Disney solía recibir elogios de los fans y la crítica por tomarse su tiempo con sus películas animadas, porque sabían que eran la joya de la corona de su estudio. Los trabajos apresurados siempre se ven y se sienten como tal. Lo que debería sentirse como una expansión enriquecedora de este mundo parece tan sofocante. Al momento de escribir esta reseña, Moana 2 ya ha recaudado más de $386.3 millones en todo el mundo. Eso es más del doble de su presupuesto reportado de $150 millones. Siempre iba a ser un mega éxito, y Disney estará feliz con su decisión de reimaginar apresuradamente esta serie en una secuela cinematográfica. Lo ven como un ejercicio de expansión de marca que mantendrá felices a los niños de 5 años. Y para ser justos, los niños en mi proyección parecieron pasarlo muy bien. Pero esto no puede evitar parecer una compañía que aprende todas las lecciones equivocadas. Disney ha mencionado planes para duplicar aún más secuelas, incluyendo Toy Story 5, en lugar de desarrollar más obras originales. Moana fue un éxito porque se sintió como un giro fresco a su fórmula clásica y una oportunidad para que el público mundial viera algo culturalmente específico que de otra manera no habrían visto. Si Moana tuviera una secuela real, una con una historia desarrollada para el cine desde cero, las cosas se sentirían diferentes. Tal como están las cosas, lo que tenemos es tan derivado y claramente corporativo que me deprime. Pero bueno, hizo lo que Disney quería,
así que a ellos no les importa, quieren que no importe, pero, francamente, creo que los niños merecen más que eso. Vaiana 2 es una película musical de aventuras animada estadounidense de 2024 producida por Walt Disney Animation Studios. Es la segunda película de la franquicia Moana y fue dirigida por David Derrick Jr., Jason Hand y Dana Ledus Miller a partir de un guión de Miller y el productor ejecutivo Jared Bush. Auli'i Cravalho y Dwayne Johnson repiten sus papeles de la primera película. Ambientada 3 años después, sigue a Moana reencontrándose con el semidios Maui y reuniendo un equipo de orientación para encontrar la isla perdida de Motufetu, romper su maldición y reconectar a la gente del océano. Originalmente se desarrolló una secuela de Moana como miniserie para Disney Plus, pero para febrero de 2024 se adaptó para una secuela cinematográfica. Mark Mancina y Opetaya Foai, compositores y coautores de la primera película, regresaron para componer la banda sonora y las canciones, mientras que Abigail Barlow y Emily Bear aportaron canciones adicionales. Moana 2 se estrenó en el Instituto Cultural Lani Kūhonua en Kapolei, Hawái, el 21 de noviembre de 2024 y fue estrenada por Walt Disney Studios Motion Pictures en Estados Unidos el 27 de noviembre. La película recibió críticas mixtas y recaudó $1,059 millones a nivel mundial, superando a su predecesora y convirtiéndose en la tercera película más taquillera de 2024. Fue nominada a Mejor Película de Animación en la 82ª edición de los Globos de Oro. Trama. 3 años después de su aventura con el semidios Maui y la diosa isleña Te Fiti, Moana pasa sus días explorando otras islas cerca de su isla natal, Motunui, con la esperanza de encontrar personas conectadas con el océano. A su regreso de uno de estos viajes, Moana recibe el título de Tautai, o maestra exploradora, el primer Tautai de Motunui en 1000 años. En una visión, el antepasado de Moana, Tautai Basa, revela por qué ninguna de esas personas está conectada ya. El malvado dios de la tormenta Nalo quería poder sobre los mortales, así que hundió una isla legendaria llamada Motufetu, que conectaba todas las islas hasta las profundidades del océano. Basa advierte además que el pueblo de Motunui se extinguirá en el futuro si Moana no encuentra la manera de criar a Motufetu. En respuesta a este llamado de los antepasados, Moana reúne a un grupo de personas de Motunui, la artesana Loto, la historiadora Moni y el gruñón anciano granjero Kele, junto con su mascota, el cerdo y el gallo, Pua y Hei Hei, para seguir la trayectoria de un cometa a través del océano hacia Motufetu. Mientras tanto, Maui busca a Motufetu personalmente, ya que tuvo una pelea previa con Nalo, pero es capturado por Matangi, el sicario de Nalo. Maui se resiste a contactar a Moana, pues teme que no sobreviva si va a ayudar. Moana y su tripulación son capturados por los Kakamora, una tribu de salvajes piratas parecidos a cocos que Moana conoció previamente, quienes revelan que las acciones de Nalo contra Motufetu los habían desconectado de su isla natal. Un Kakamora llamado Kotu ayuda a la tripulación a paralizar una gigantesca almeja monstruosa, dentro de la cual se encuentra la guarida de Matangi. Mientras la tripulación encuentra a Maui, Moana se encuentra con Matangi y descubre que no es feliz sirviendo a Nalo. Matangi ayuda a Moana a escapar y reunirse con Maui y sus amigos, antes de enviarlos a donde está Nalo. Maui advierte que el reino de Nalo es más mortífero que el de los mortales, y que luchar contra él significará una muerte segura para los simples mortales. Los monstruos de Nalo emboscan al grupo, dañando su balsa y arrastrándolos a una isla aislada. Moana comienza a desesperarse, pero Maui la anima a seguir adelante. Con Moana revitalizada, el grupo planea que Maui recupere a Motufetu para que Moana pueda tocarlo, ya que es la única forma de detener a Nalo. Su tripulación repara la balsa, pero cuando el grupo se aventura a enfrentarse a Nalo, se encuentran con una gigantesca tormenta. Moana, al darse cuenta de que Nalo intenta impedir que los humanos rompan la maldición, le pide a Maui que levante a Motufetu lo suficiente como para que ella pueda tocarlo. Maui empieza a levantar a Motufetu con su gancho gigante, pero Nalo
le quita a Maui sus poderes de semidios con un rayo. Moana, en un momento de desesperación, se sumerge en el océano para tocar a Motufetu bajo el agua, pero al conseguirlo, el rayo de Nalo la mata. Maui salta tras su cuerpo y con un cántico mágico invoca a los espíritus de Tautai Basa y a los antepasados de Moana, incluida su abuela Tala, que ayudan a revivirla como semidiosa, con Moana obteniendo un tatuaje de buscadora de caminos. Maui, que también recupera sus poderes como semidios, finalmente levanta a Motufetu y ayuda a Moana a reconectar a la gente con el océano. La tripulación regresa a casa en Motunui, al frente de una flotilla de los pueblos del océano, y se celebra una celebración en honor a Moana. En una escena a mitad de los créditos, Nalo planea su venganza y está a punto de castigar a Matanshi por ayudar a Moana, cuando el cangrejo gigante, Tamatoa, llega para unirse a su causa. Reparto de voces. Auli Cravalho como Moana, la curiosa hija del jefe de la aldea Tui y su esposa Sina, quien es elegida por el océano para romper la maldición en la isla de Motufetu. Cravalho repite su papel en el doblaje de la película al idioma hawaiano. Dwayne Johnson como Maui, un semidios que cambia de forma y tiene una voluntad fuerte, que acompaña a Moana en su viaje. Hualalai Chung como Moni, miembro del equipo de orientación de Moana y fanática de Maui. Rose Matafeo como Loto, una artesana inteligente pero peculiar miembro del equipo de orientación de Moana. David Fane como Kele, un granjero gruñón y miembro del equipo de orientación de Moana. Awi Mai Fraser como Matangi, el ejecutor de Nalo que controla a los murciélagos. Fraser repite su papel en el doblaje en maorí de la película. Khaleesi Lambert Tsuda como Simea, la hermana pequeña de Moana. Temuera Morrison como Tui, el padre de Moana y jefe de la isla Motunui. A diferencia de la primera película, donde su voz para cantar fue hecha por Christopher Jackson, Morrison hace su propio canto. Morrison repite su papel en el doblaje al idioma maorí de la película. Nicole Scherzinger como Sina, la madre de Moana y jefa de Motunui. Rachel House como Tala, la difunta madre de Tui y abuela paterna de Moana, que regresa como un espíritu mantarraya. House repite su papel en el doblaje al idioma maorí de la película. Taquillas. Moana 2 recaudó $460 millones, $400,000 en Estados Unidos y Canadá, y $598,800,000 en otros territorios, para un total de $1,059,000 en todo el mundo. Deadline Hollywood calculó la ganancia neta de la película en $415 millones, teniendo en cuenta los presupuestos de producción, marketing, participaciones de talentos y otros costos, ingresos brutos de taquilla, televisión y transmisión, y ingresos de medios domésticos, convirtiendo a Moana 2 en la segunda película más rentable de 2024. Resulta que no está yendo lo suficientemente lejos. Moana 2 es otra secuela de Disney que se contenta con seguir el ritmo, a menudo sintiéndose como la película original de Disney Plus, que se pretendía antes de su estreno en cines en Navidad. Luce preciosa, lo cual puede ser suficiente para algunos espectadores, pero es una pieza narrativa notablemente pobre, una historia de aventuras con muy poca aventura real y un musical con muy pocas canciones memorables. Si bien la persistente buena voluntad de la querida película original de 2016 podría ser suficiente para que valga la pena la entrada, incluso los familiares más disneyficados tendrán dificultades para recordar mucho de ella cuando terminen los créditos finales. Moana 2 comienza 3 años después del final de la primera película, con la heroína titular, Auli Cravalho, intentando romper la maldición de Nalo que ha aislado a las islas. Moana recorre los mares en busca de la mítica isla de Motufetu, que supuestamente puede unir a estas diferentes culturas. Sin embargo, Nalo la ha ocultado tanto que generaciones no han podido encontrarla. Moana se despide de su madre Sina, Nicole Scherzinger, su padre Tui, Temuera Morrison, que hace mucho con muy poco, y su hermanita Simea, Khaleesi, Lambert Tsuda, y zarpa con una nueva tripulación de exploradores. Estos incluyen a su mascota, un cerdo y un gallo, junto con 3 nuevos aliados.
un granjero llamado Kele, David Fane, un arquitecto llamado Loto, Rose Matafeo, y un guerrero llamado Moni, Kualalai Chung, que idolatra al legendario Maui, Dwayne Johnson, quien está prisionero de una bruja llamada Matangi, Aoi Mai Fraser, durante la primera hora de la película relativamente corta. Empecemos por ahí. Los niños ansiosos por ver a Moana y Maui reunirse y navegar en alta mar se decepcionarán por lo poco que interactúan en Moana 2. Es una decisión realmente desconcertante, dada la química natural entre Cravalho y Johnson que la mayoría de la gente asocia con la primera película. Moana y compañía tardan aproximadamente 1 hora en cruzar Oceanía y llegar a Maui justo cuando él escapa del encarcelamiento de Matangi, lo que hace que gran parte del guión de Jared Bush y Dana Ledoux Miller parezca una simple preparación. Kele, Loto y Moni están bien, y a quien no le gustan los animales peculiares como compañeros. Los niños se preguntarán dónde está Maui durante demasiado tiempo. Probablemente se sentirían menos inquietos si Moana 2 tuviera más aventuras en general. Si bien la película contiene material cultural notable y conmovedor, hay poca aventura real en lo que debería ser una historia que amplifique el creciente heroísmo de Moana. La pandilla se encuentra con una tribu de cocos y una almeja gigante, ambos con diseños geniales, pero hay pocos eventos importantes en Moana 2, considerando la escasa trama una vez terminada. Honestamente, Intensamente 2 tiene una trama de aventuras más tradicional, lo cual es una verdadera lástima. Esta debería ser la película que convierta a Moana en un personaje verdaderamente heroico, pero los guionistas no le dan suficiente actividad para que eso suceda. Tampoco le dan lo suficiente para cantar. No subestimes el poder de 1 o 2 grandes canciones para realmente elevar el legado de una película animada de Disney. Frozen no habría tenido el mismo éxito sin Let It Go, y la viralidad de esa melodía de Bruno convirtió a Encanto en un éxito. Cuando la gente piensa en Moana, la alegre You're Welcome y la belleza ganadora del Oscar de How Far I'll Go, son a menudo lo primero que piensan, y las canciones originales aquí simplemente no igualan la maravilla del original. Decir que realmente extrañan la participación de Lin-Manuel Miranda sería un eufemismo. Hay una melodía juguetona de Maui llamada Can I Get a Chi-Hu que funciona en su mayor parte, y tal vez podría obtener esa viralidad de Bruno si el equipo social aquí la toca bien, y escucharás un tema recurrente razonablemente entusiasta llamado Beyond, pero ninguno de los dos bombeará a través de Disney World como las mejores de estas canciones de las mejores de estas películas. Si hay algo que destaca en Moana 2, es el arte visual que el presupuesto de Disney de la década de 2020 aporta a una producción como esta. Casi puedes tocar el agua fluyendo y sentir la brisa al acariciar el cabello de los personajes, que además están bien diseñados individualmente. Desde los tatuajes de Maui hasta la colorida tribu de los cocos y la mencionada almeja, Moana 2 nunca resulta aburrida. Es un deleite para la vista, pero la leyenda de Moana merecía algo más nutritivo. Originalmente planeada como una serie de televisión, ahora un largometraje, Moana 2 es la secuela del exitoso anime familiar de Disney, Moana, de 2016, y en realidad es una porción envasada al vacío de contenido de IP digital, una alegre iteración de ChatGPT de amor, risas y pertenencia. La actriz hawaiana Auli'i E. Cravalho regresa para prestar su voz a Moana, la heroína adolescente de una isla polinesia. En la primera película, fue elegida por sus ancestros exploradores y las misteriosas fuerzas del océano para restaurar el orden natural, perturbado por el arrogante pero adorable semidios Maui, con la voz de Dwayne Johnson. Años después, Moana es una joven muy respetada en la isla, admirada e imitada por las habitantes femeninas a las que Maui llama Moanabes. Encontramos a Moana en una misión para encontrar otras islas y otras personas del océano que han sido dispersadas y oprimidas por el malvado dios Nalo para mantenerlos divididos. Ella regresa a su tierra natal con la sensacional noticia de que la isla Motufetu ha sido sumergida con toda su gente por la terrible maldición de Nalo, y si de alguna manera pueden levantarla,
Esto restaurará a todos sus parientes a su estado legítimamente unido. Así que Moana tiene que emprender otra de sus aventuras, con la ayuda más o menos fiable de Maui, haciendo alarde, como antes, de sus tatuajes animados. También están su amigo Loto, con la voz de Rose Matafeo, el anciano y malhumorado granjero Kile, David Fane, cuyas habilidades y recursos agrícolas supuestamente les serán útiles en el viaje, y Moni, Hualalai Chung, un tipo grandullón y bobo, casi la versión en miniatura de Maui, que podría estar enamorado de Moana, una amiga de la película. Se encuentran una vez más con los pequeños merodeadores con forma de coco, ligeramente al estilo Minion, los Kakamora, con quienes Moana esta vez puede hacer causa común, y la malvada villana mujer murciélago, Matangi, con la voz de la artista maorí Awi Mai Fraser, que aparece y desaparece en la acción más brevemente, quizás de lo que debería. Todo es bastante inofensivo, pero extrañamente carece de algo genuinamente apasionado o sincero, y todo se gestiona con una fluidez sin fricciones y una eficiencia algorítmica. Al final de Moana, que se estrenó hace 8 años, nuestra valiente heroína polinesia, que no es una princesa, había derrotado al monstruo de lava gigante Teka y había devuelto el corazón de Te Fiti, la diosa verde musgo de la naturaleza. Moana, una chica isleña ansiosa pero inexperta, se convirtió en una exploradora, restaurando su exuberante hogar tropical y descubriendo, en el camino, que su gente siempre había sido viajera. También se unió al semidios Maui, un galán con cuerpo de refrigerador, pendenciero pero inseguro, ayudándola a restaurar su poder también. En el fondo, Moana era una película de amigos. En general logró bastante, lo que puede dejarte preguntándote, ¿qué le queda por hacer a Moana en la secuela? Esa es una pregunta tonta, por supuesto, ya que la premisa de una película como Moana 2 es que un equipo de guionistas va a unir sus cabezas y crear un montón de nuevos obstáculos sísmicos para salvar el mundo que Moana tendrá que superar. La película apenas ha comenzado cuando nos golpea con un cataclismo. Moana, con la voz una vez más con precocidad perlada de Auli y Cravalho, anhela buscar gente de otras islas, pero descubre que eso no es posible. El malvado dios Nalo ha lanzado una maldición sobre Motu Fetu, la isla que una vez conectó a todos. ¿Cómo conecta una isla a todos? Oh, no importa. Moana ahora debe viajar a los lejanos mares de Oceanía para eliminar esa maldición luchando contra Nalo. No la clasificaría como lo mismo otro día, pero la historia está diseñada para tocar ritmos muy familiares. También es lo que Stephen K. Bannon, por ejemplo, llamaría una parábola de la globalización. La diferencia radica en que Moana ya se ha convertido en una heroína que ha encontrado su fe, cree en sí misma y en todas esas cosas buenas. Ya no le queda mucho viaje interior. Así que Moana 2, mucho más que la primera película, se convierte en un cuento de hadas animado de acción sin interioridad. En Moana, siempre sentí que la secuencia, donde Moana, Maui y sus compañeros animales, el tierno cerdo Pua, el gallo demente Hei Hei, luchan contra los Kakamora, esos piratas de los cocos que parecen souvenirs en una tienda de novedades de Tahití, ralentizaba la película. En Moana 2, Moana viaja en su hermosa canoa plana con una tripulación de compañeros humanos de una sola nota: la mocosa punk Loto, Rose Matafeo, el granjero cascarrabias Kelly, David Fane, y el tipo de ojos soñados Moni, Hualalai Chung, que idolatra a Maui hasta el punto de estar enamorada de él cuando se topa, una vez más, con los Kakamora. Pero la secuencia que sigue es en realidad la más conmovedora de la película hasta ahora. Se unen a esa brigada de cocos para derrotar a una almeja tan grande que es literalmente una montaña partida por la mitad. Esa es una imagen genial para admirar, y hay otras criaturas que provocan cosquillas en Moana 2, como un monstruo marino gigantesco o el equivalente de esta película del demonio de lava, el dios Nalo, una fuerza de luz púrpura incrustada en tornados oceánicos que emiten una carga tan potente que arrancan los tatuajes de Maui. Moana 2 tiene 3 directores: David G. Derrick Jr., Jason Hand y Dana Leduc Miller, ninguno de los cuales ha hecho un largometraje antes. Presentan la película con un estilo técnico impresionante.
una fluidez de movimiento que te mantiene enganchado. Dicho esto, también es un musical, uno al que Lin-Manuel Miranda, tras haber iniciado una nueva rama de su carrera como compositor de Disney con Moana, decidió no volver. Puedo entender por qué. Sus canciones de Moana fueron memorables, especialmente How Far I'll Go y You're Welcome, y solo mejoró su juego con Encanto, un entretenimiento aún más intrincado. Pero Miranda, supongo, pensó que ya había contado la historia de Moana a través de la canción y no necesitaba repetirla. Las canciones de Moana 2, de Abigail Barlow y Emily Bear, son alegres y atractivas, con ese rebote electrizante de tambor isleño, pero la mayoría suenan como las imitaciones de Lin-Manuel que son. El primer número melancólico sobre el océano, Beyond, está bien de una manera genérica, pero no es How Far I'll Go. What Could Be Better Than This presenta un rap que imita a Lin, y Get Lost tiene un gancho pegadizo, pero ninguna de las canciones evoca esa cualidad indeleble que selló la historia de Moana en nuestros corazones. Maui todavía se ve y habla como Jack Black con suplementos de proteínas, y la actuación de Dwayne Johnson, una vez más, es puro encanto agresivo y miope. Se presenta el personaje de Matangi, una diosa de lengua afilada a la que Ahui-Mai Fraser le da voz como la reencarnación de Downtown Julie Brown. Pero tiene muy poco que hacer. También hay un montón de slime colorido. Moana 2 es una película aceptable, una montaña rusa infantil por encima de la media y un producto puro de una manera que la primera Moana, en su mejor momento, trascendió. La nueva película te desgasta para conquistarte. Es un sistema de entrega lo suficientemente eficiente para que la inspiración de seguir tus sueños se convierta en un gran éxito navideño. Cuando Maui, en una de las líneas más divertidas, le dice a Moana que, aunque no es una princesa, mucha gente piensa que lo eres. Esa es la película. De una manera bondadosa, teniendo su pastel de heroína rebelde y comiéndoselo también. En este punto, Moana parece lista para ascender a reina de la isla, y tengo el presentimiento de que tendrá la oportunidad. Estará muy lejos otro cataclismo tropical, una prueba de coraje del espíritu indie y un espasmo benigno de la alborotada Maui. Moana 2 nunca se planeó que existiera. La secuela de la querida película animada nominada al Oscar en 2016 iba a ser una miniserie exclusiva de Disney Plus. Parecía una gran idea, un formato potente que permitiría a la intrépida viajera homónima explorar y encontrar un montón de nuevas aventuras. En febrero de este año, Bob Iger anunció que la serie había sido adaptada para una secuela cinematográfica. Al parecer, quedaron tan impresionados con las primeras imágenes que vieron que tuvieron que adaptarlas torpemente para convertirlas en una película que pudiera estrenarse en cines. Dejando de lado lo que esto revela sobre la absoluta falta de fe que Disney parece tener en su propia plataforma de streaming, es difícil ignorar el cambio radical que requirió el equipo que creó la serie de Moana para adaptarla a una película en menos de un año. Sus esfuerzos fueron valientes, pero Moana 2 es una pálida imitación de su encantadora predecesora. Por otra parte, no estoy seguro de que pudiera haber sido de otra manera. 3 años después de la primera película, Moana, Auli'i Cravalho explora las islas que rodean su hogar, Motunui, con la esperanza de encontrar otros pueblos conectados con el océano. Las comunidades entrelazadas de antaño desaparecieron después de que el astuto dios de la tormenta Nalo hundiera la isla de Motufetu, que las conectaba a todas, y la dejara hundirse en el fondo del mar. Moana recibe una advertencia. Si no se rescata a Motufetu del lecho marino, sus comunidades se extinguirán. Así comienza otra aventura, pero ahora cuenta con una tripulación que la ayuda. Por supuesto, también deberá encontrar a Maui, Dwayne Johnson. La naturaleza inconexa de la narrativa general es difícil de ignorar. Algunas escenas parecen mal ensambladas, mientras que otras no se construyen hasta llegar a nada. Hay una curiosa falta de tensión en los 2 primeros actos, más notable en las escenas que involucran a Matangi, con la voz de la artista maorí Ahui-Mai Fraser, el tipo de villano que desaparece por completo al minuto de su gran número.
Parece como si la estuvieran configurando para ser una figura dominante en la serie, una figura tramposa cuyas lealtades no se pueden entender de inmediato. Pero en el contexto de una película de 100 minutos, hecha de 3 o 4 episodios de un programa no emitido, es a la vez innecesaria y distractora. Su canción parece estar destinada a ser similar al momento Love is an Open Door en Frozen. Pero todo es en vano. Es una pena, ya que Fraser tiene la voz y el diseño de su personaje es intrigante. Simplemente no te encariñes demasiado. Moana también tiene un equipo esta vez. Moni, Hualalai Chung, una narradora enamorada de Maui que dibuja fanarts de él. La parlanchina Loto, Rose Matafeo, que es experta en arreglar cosas. Y Kele, David Fane, un viejo granjero gruñón que aparentemente está allí para cultivar comida para el equipo, pero nunca se le ve realmente haciéndolo. No hay mucho en este equipo. Equipo, que parece más formado por un comité que los amigos animales de Moana, que todavía están aquí, y sí, el pollo todavía se lleva la mayoría de las mejores risas. Sin embargo, no esperes ningún conflicto de esta dinámica. Suceden cosas menores y siguen adelante, casi como si hubieran sido diseñadas para ser de naturaleza episódica o algo así. Hay un mensaje forzado sobre trabajar juntos, que es bastante inofensivo, pero le quita protagonismo al arco de Moana. Por otro lado, dicho arco argumental es en gran parte una repetición de lo que vivió en la primera película. Duda de su capacidad para llegar hasta el final, no está segura del camino, etc. A Maui no le va mucho mejor, y su encanto de Soy la Roca resulta mucho menos interesante sin la calidez de su relación con Moana. Están separados durante la primera mitad. Además, hay más de esas criaturas de Coco en esto, porque alguien en Disney realmente quiere convertir esas cosas en su versión de los Minions. Una de las razones por las que Moana triunfó con tanta naturalidad fueron las canciones de Lin-Manuel Miranda. Mira, sé que hay una extraña reacción negativa contra el compositor multipremiado por ser un chico de teatro cursi, pero vamos, discúlpate con ese hombre. ¿Quieres saber lo que te pasa cuando te obligan a contratar la versión más barata de Tenemos a LMM en casa? Esta película. Todas las canciones son aburridas, las letras son flojas y no hacen casi nada para avanzar la trama ni los personajes. Barlow y Bear, la pareja detrás de las canciones, no están listos para el gran momento. Lo siento por los fans de el musical no oficial de Bridgerton. Hay que reconocer el mérito de los animadores, que trabajaron arduamente para que esto sucediera, porque gran parte de la película se ve magnífica. El acto final, en particular, donde lo que está en juego es real y la acción tiene la energía adecuada, es un buen ejemplo de ello. Pero, sobre todo, no parece tan vibrante ni deslumbrante como su predecesora. Se siente, por supuesto, como una continuación a menor escala de lo mismo, pero pensada para un medio diferente. Disney solía recibir elogios de los fans y la crítica por tomarse su tiempo con sus películas animadas, porque sabían que eran la joya de la corona de su estudio. Los trabajos apresurados siempre se ven y se sienten como tal. Lo que debería sentirse como una expansión enriquecedora de este mundo parece tan sofocante. Al momento de escribir esta reseña, Moana 2 ya ha recaudado más de $386.3 millones en todo el mundo. Eso es más del doble de su presupuesto reportado de $150 millones. Siempre iba a ser un mega éxito, y Disney estará feliz con su decisión de reimaginar apresuradamente esta serie en una secuela cinematográfica. Lo ven como un ejercicio de expansión de marca que mantendrá felices a los niños de 5 años. Y para ser justos, los niños en mi proyección parecieron pasarlo muy bien. Pero esto no puede evitar parecer una compañía que aprende todas las lecciones equivocadas. Disney ha mencionado planes para duplicar aún más secuelas, incluyendo Toy Story 5, en lugar de desarrollar más obras originales. Moana fue un éxito porque se sintió como un giro fresco a su fórmula clásica y una oportunidad para que el público mundial viera algo culturalmente específico que de otra manera no habrían visto. Si Moana tuviera una secuela real, una con una historia desarrollada para el cine desde cero, las cosas se sentirían diferentes. Tal como están las cosas, lo que tenemos es tan derivado y claramente corporativo que me deprime. Pero bueno, hizo lo que Disney quería, así que a ellos no les importa, quieren que no importe, pero
Francamente, creo que los niños merecen más que eso. Vaiana 2 es una película musical de aventuras animada estadounidense de 2024 producida por Walt Disney Animation Studios. Es la segunda película de la franquicia Moana y fue dirigida por David Derrick Jr., Jason Hand y Dana Ledus Miller a partir de un guión de Miller y el productor ejecutivo Jared Bush. Auli'i Cravalho y Dwayne Johnson repiten sus papeles de la primera película. Ambientada 3 años después, sigue a Moana reencontrándose con el semidios Maui y reuniendo un equipo de orientación para encontrar la isla perdida de Motu Fetu, romper su maldición y reconectar a la gente del océano. Originalmente se desarrolló una secuela de Moana como miniserie para Disney Plus, pero para febrero de 2024 se adaptó para una secuela cinematográfica. Mark Mancina y Opetaya Foai, compositores y coautores de la primera película, regresaron para componer la banda sonora y las canciones, mientras que Abigail Barlow y Emily Bear aportaron canciones adicionales. Moana 2 se estrenó en el Instituto Cultural Lani Kūhonua en Kapolei, Hawái, el 21 de noviembre de 2024 y fue estrenada por Walt Disney Studios Motion Pictures en Estados Unidos el 27 de noviembre. La película recibió críticas mixtas y recaudó $1,059 millones a nivel mundial, superando a su predecesora y convirtiéndose en la tercera película más taquillera de 2024. Fue nominada a Mejor Película de Animación en la 82ª edición de los Globos de Oro. Trama. 3 años después de su aventura con el semidios Maui y la diosa isleña Te Fiti, Moana pasa sus días explorando otras islas cerca de su isla natal, Motunui, con la esperanza de encontrar personas conectadas con el océano. A su regreso de uno de estos viajes, Moana recibe el título de Tautai, o maestra exploradora, el primer Tautai de Motunui en 1000 años. En una visión, el antepasado de Moana, Tautai Basa, revela por qué ninguna de esas personas está conectada ya. El malvado dios de la tormenta Nalo quería poder sobre los mortales, así que hundió una isla legendaria llamada Motu Fetu, que conectaba todas las islas hasta las profundidades del océano. Basa advierte además que el pueblo de Motunui se extinguirá en el futuro si Moana no encuentra la manera de criar a Motu Fetu. En respuesta a este llamado de los antepasados, Moana reúne a un grupo de personas de Motunui, la artesana Loto, la historiadora Moni y el gruñón anciano granjero Kele, junto con su mascota, el cerdo y el gallo, Pua y Hei Hei, para seguir la trayectoria de un cometa a través del océano hacia Motu Fetu. Mientras tanto, Maui busca a Motu Fetu personalmente, ya que tuvo una pelea previa con Nalo, pero es capturado por Matangi, el sicario de Nalo. Maui se resiste a contactar a Moana, pues teme que no sobreviva si va a ayudar. Moana y su tripulación son capturados por los Kakamora, una tribu de salvajes piratas parecidos a cocos que Moana conoció previamente, quienes revelan que las acciones de Nalo contra Motu Fetu los habían desconectado de su isla natal. Un Kakamora llamado Kotu ayuda a la tripulación a paralizar una gigantesca almeja monstruosa, dentro de la cual se encuentra la guarida de Matangi. Mientras la tripulación encuentra a Maui, Moana se encuentra con Matangi y descubre que no es feliz sirviendo a Nalo. Matangi ayuda a Moana a escapar y reunirse con Maui y sus amigos, antes de enviarlos a donde está Nalo. Maui advierte que el reino de Nalo es más mortífero que el de los mortales, y que luchar contra él significará una muerte segura para los simples mortales. Los monstruos de Nalo emboscan al grupo, dañando su balsa y arrastrándolos a una isla aislada. Moana comienza a desesperarse, pero Maui la anima a seguir adelante. Con Moana revitalizada, el grupo planea que Maui recupere a Motu Fetu para que Moana pueda tocarlo, ya que es la única forma de detener a Nalo. Su tripulación repara la balsa, pero cuando el grupo se aventura a enfrentarse a Nalo, se encuentran con una gigantesca tormenta. Moana, al darse cuenta de que Nalo intenta impedir que los humanos rompan la maldición, le pide a Maui que levante a Motu Fetu lo suficiente como para que ella pueda tocarlo. Maui empieza a levantar a Motu Fetu con su gancho gigante, pero Nalo le quita a Maui sus poderes de semidios con un rayo.
Moana, en un momento de desesperación, se sumerge en el océano para tocar a Motufetu bajo el agua, pero al conseguirlo, el rayo de Nalo la mata. Maui salta tras su cuerpo y con un cántico mágico invoca a los espíritus de Tautai Basa y a los antepasados de Moana, incluida su abuela Tala, que ayudan a revivirla como semidiosa, con Moana obteniendo un tatuaje de buscadora de caminos. Maui, que también recupera sus poderes como semidios, finalmente levanta a Motufetu y ayuda a Moana a reconectar a la gente con el océano. La tripulación regresa a casa en Motunui, al frente de una flotilla de los pueblos del océano, y se celebra una celebración en honor a Moana. En una escena a mitad de los créditos, Nalo planea su venganza y está a punto de castigar a Matanshi por ayudar a Moana, cuando el cangrejo gigante, Tamatoa, llega para unirse a su causa. Reparto de voces. Auli'i Cravalho como Moana, la curiosa hija del jefe de la aldea Tui y su esposa Sina, quien es elegida por el océano para romper la maldición en la isla de Motufetu. Cravalho repite su papel en el doblaje de la película al idioma hawaiano. Dwayne Johnson como Maui, un semidios que cambia de forma y tiene una voluntad fuerte, que acompaña a Moana en su viaje. Hualalai Chung como Moni, miembro del equipo de orientación de Moana y fanática de Maui. Rose Matafeo como Loto, una artesana inteligente pero peculiar miembro del equipo de orientación de Moana. David Fane como Kele, un granjero gruñón y miembro del equipo de orientación de Moana. Aoi Mai Fraser como Matangi, el ejecutor de Nalo que controla a los murciélagos. Fraser repite su papel en el doblaje en maorí de la película. Khaleesi Lambert Tsuda como Simea, la hermana pequeña de Moana. Temuera Morrison como Tui, el padre de Moana y jefe de la isla Motunui. A diferencia de la primera película, donde su voz para cantar fue hecha por Christopher Jackson, Morrison hace su propio canto. Morrison repite su papel en el doblaje al idioma maorí de la película. Nicole Scherzinger como Sina, la madre de Moana y jefa de Motunui. Rachel House como Tala, la difunta madre de Tui y abuela paterna de Moana, que regresa como un espíritu mantarraya. House repite su papel en el doblaje al idioma maorí de la película. Taquillas. Moana 2 recaudó $460 millones, $400,000 en Estados Unidos y Canadá, y $598,800,000 en otros territorios, para un total de $1,059,000 en todo el mundo. Deadline Hollywood calculó la ganancia neta de la película en $415 millones, teniendo en cuenta los presupuestos de producción, marketing, participaciones de talentos y otros costos, ingresos brutos de taquilla, televisión y transmisión, y ingresos de medios domésticos, convirtiendo a Moana 2 en la segunda película más rentable de 2024. Resulta que no está yendo lo suficientemente lejos. Moana 2 es otra secuela de Disney que se contenta con seguir el ritmo, a menudo sintiéndose como la película original de Disney Plus, que se pretendía antes de su estreno en cines en Navidad. Luce preciosa, lo cual puede ser suficiente para algunos espectadores, pero es una pieza narrativa notablemente pobre, una historia de aventuras con muy poca aventura real y un musical con muy pocas canciones memorables. Si bien la persistente buena voluntad de la querida película original de 2016 podría ser suficiente para que valga la pena la entrada, incluso los familiares más disneyficados tendrán dificultades para recordar mucho de ella cuando terminen los créditos finales. Moana 2 comienza 3 años después del final de la primera película, con la heroína titular, Auli'i Cravalho, intentando romper la maldición de Nalo que ha aislado a las islas. Moana recorre los mares en busca de la mítica isla de Motufetu, que supuestamente puede unir a estas diferentes culturas. Sin embargo, Nalo la ha ocultado tanto que generaciones no han podido encontrarla. Moana se despide de su madre Sina, Nicole Scherzinger, su padre Tui, Temuera Morrison, que hace mucho con muy poco, y su hermanita Simea, Khaleesi, Lambert Tsuda, y zarpa con una nueva tripulación de exploradores. Estos incluyen a su mascota, un cerdo y un gallo, junto con 3 nuevos aliados: un granjero llamado Kele, David Fane, un arquitecto llamado Loto, Rose Matafeo,
y un guerrero llamado Moni, Kualalai Chung, que idolatra al legendario Maui, Dwayne Johnson, quien está prisionero de una bruja llamada Matangi, Aoi Mai Fraser, durante la primera hora de la película relativamente corta. Empecemos por ahí. Los niños ansiosos por ver a Moana y Maui reunirse y navegar en alta mar se decepcionarán por lo poco que interactúan en Moana 2. Es una decisión realmente desconcertante, dada la química natural entre Cravalho y Johnson que la mayoría de la gente asocia con la primera película. Moana y compañía tardan aproximadamente 1 hora en cruzar Oceanía y llegar a Maui justo cuando él escapa del encarcelamiento de Matangi, lo que hace que gran parte del guión de Jared Bush y Dana Ledoux Miller parezca una simple preparación. Kele, Loto y Moni están bien, y a quien no le gustan los animales peculiares como compañeros. Los niños se preguntarán dónde está Maui durante demasiado tiempo. Probablemente se sentirían menos inquietos si Moana 2 tuviera más aventuras en general. Si bien la película contiene material cultural notable y conmovedor, hay poca aventura real en lo que debería ser una historia que amplifique el creciente heroísmo de Moana. La pandilla se encuentra con una tribu de cocos y una almeja gigante, ambos con diseños geniales, pero hay pocos eventos importantes en Moana 2, considerando la escasa trama una vez terminada. Honestamente, Intensamente 2 tiene una trama de aventuras más tradicional, lo cual es una verdadera lástima. Esta debería ser la película que convierta a Moana en un personaje verdaderamente heroico, pero los guionistas no le dan suficiente actividad para que eso suceda. Tampoco le dan lo suficiente para cantar. No subestimes el poder de 1 o 2 grandes canciones para realmente elevar el legado de una película animada de Disney. Frozen no habría tenido el mismo éxito sin Let It Go, y la viralidad de esa melodía de Bruno convirtió a Encanto en un éxito. Cuando la gente piensa en Moana, la alegre You're Welcome y la belleza ganadora del Oscar de How Far I'll Go, son a menudo lo primero que piensan, y las canciones originales aquí simplemente no igualan la maravilla del original. Decir que realmente extrañan la participación de Lin-Manuel Miranda sería un eufemismo. Hay una melodía juguetona de Maui llamada Can I Get a Chi-Hu que funciona en su mayor parte, y tal vez podría obtener esa viralidad de Bruno si el equipo social aquí la toca bien, y escucharás un tema recurrente razonablemente entusiasta llamado Beyond, pero ninguno de los dos bombeará a través de Disney World como las mejores de estas canciones de las mejores de estas películas. Si hay algo que destaca en Moana 2, es el arte visual que el presupuesto de Disney de la década de 2020 aporta a una producción como esta. Casi puedes tocar el agua fluyendo y sentir la brisa al acariciar el cabello de los personajes, que además están bien diseñados individualmente. Desde los tatuajes de Maui hasta la colorida tribu de los cocos y la mencionada almeja, Moana 2 nunca resulta aburrida. Es un deleite para la vista, pero la leyenda de Moana merecía algo más nutritivo. Originalmente planeada como una serie de televisión, ahora un largometraje, Moana 2 es la secuela del exitoso anime familiar de Disney, Moana, de 2016, y en realidad es una porción envasada al vacío de contenido de IP digital, una alegre iteración de ChatGPT de amor, risas y pertenencia. La actriz hawaiana Auli'i Cravalho regresa para prestar su voz a Moana, la heroína adolescente de una isla polinesia. En la primera película, fue elegida por sus ancestros exploradores y las misteriosas fuerzas del océano para restaurar el orden natural, perturbado por el arrogante pero adorable semidios Maui, con la voz de Dwayne Johnson. Años después, Moana es una joven muy respetada en la isla, admirada e imitada por las habitantes femeninas, a las que Maui llama Mowanabes. Encontramos a Moana en una misión para encontrar otras islas y otras personas del océano que han sido dispersadas y oprimidas por el malvado dios Nalo para mantenerlos divididos. Ella regresa a su tierra natal con la sensacional noticia de que la isla Motufetu ha sido sumergida con toda su gente por la terrible maldición de Nalo, y si de alguna manera pueden levantarla, esto restaurará a todos sus parientes a su estado legítimamente unido. Así que Moana tiene que emprender otra de sus aventuras, con la ayuda más o menos fiable de Maui,
haciendo alarde, como antes, de sus tatuajes animados. También están su amigo Loto, con la voz de Rose Matafeo, el anciano y malhumorado granjero Kyle, David Fane, cuyas habilidades y recursos agrícolas supuestamente les serán útiles en el viaje, y Moni, Hualalai Chung, un tipo grandullón y bobo, casi la versión en miniatura de Maui, que podría estar enamorado de Moana, una amiga de la película. Se encuentran una vez más con los pequeños merodeadores con forma de coco, ligeramente al estilo Minion, los Kakamora, con quienes Moana esta vez puede hacer causa común, y la malvada villana mujer murciélago, Matangi, con la voz de la artista maorí Awi Mai Fraser, que aparece y desaparece en la acción más brevemente, quizás de lo que debería. Todo es bastante inofensivo, pero extrañamente carece de algo genuinamente apasionado o sincero, y todo se gestiona con una fluidez sin fricciones y una eficiencia algorítmica. Al final de Moana, que se estrenó hace 8 años, nuestra valiente heroína polinesia, que no es una princesa, había derrotado al monstruo de lava gigante Teka y había devuelto el corazón de Te Fiti, la diosa verde musgo de la naturaleza. Moana, una chica isleña ansiosa pero inexperta, se convirtió en una exploradora, restaurando su exuberante hogar tropical y descubriendo, en el camino, que su gente siempre había sido viajera. También se unió al semidios Maui, un galán con cuerpo de refrigerador, pendenciero pero inseguro, ayudándola a restaurar su poder también. En el fondo, Moana era una película de amigos. En general logró bastante, lo que puede dejarte preguntándote, ¿qué le queda por hacer a Moana en la secuela? Esa es una pregunta tonta, por supuesto, ya que la premisa de una película como Moana 2 es que un equipo de guionistas va a unir sus cabezas y crear un montón de nuevos obstáculos sísmicos para salvar el mundo que Moana tendrá que superar. La película apenas ha comenzado cuando nos golpea con un cataclismo. Moana, con la voz una vez más con precocidad perlada de Auli y Cravalho, anhela buscar gente de otras islas, pero descubre que eso no es posible. El malvado dios Nalo ha lanzado una maldición sobre Motu Fetu, la isla que una vez conectó a todos. ¿Cómo conecta una isla a todos? Oh, no importa. Moana ahora debe viajar a los lejanos mares de Oceanía para eliminar esa maldición luchando contra Nalo. No la clasificaría como lo mismo otro día, pero la historia está diseñada para tocar ritmos muy familiares. También es lo que Stephen K. Bannon, por ejemplo, llamaría una parábola de la globalización. La diferencia radica en que Moana ya se ha convertido en una heroína que ha encontrado su fe, cree en sí misma y en todas esas cosas buenas. Ya no le queda mucho viaje interior. Así que Moana 2, mucho más que la primera película, se convierte en un cuento de hadas animado de acción sin interioridad. En Moana, siempre sentí que la secuencia, donde Moana, Maui y sus compañeros animales, el tierno cerdo Pua, el gallo demente Hei Hei, luchan contra los Kakamora, esos piratas de los cocos que parecen souvenirs en una tienda de novedades de Tahití, ralentizaba la película. En Moana 2, Moana viaja en su hermosa canoa plana con una tripulación de compañeros humanos de una sola nota. La mocosa Punk Loto, Rose Matafeo, el granjero cascarrabias Kelly, David Fane, y el tipo de ojos soñados Moni, Hualalai Chung, que idolatra a Maui hasta el punto de estar enamorada de él, cuando se topa, una vez más, con los Kakamora. Pero la secuencia que sigue es en realidad la más conmovedora de la película hasta ahora. Se unen a esa brigada de cocos para derrotar a una almeja tan grande que es literalmente una montaña partida por la mitad. Esa es una imagen genial para admirar, y hay otras criaturas que provocan cosquillas en Moana 2, como un monstruo marino gigantesco o el equivalente de esta película del demonio de lava, el dios Nalo, una fuerza de luz púrpura incrustada en tornados oceánicos que emiten una carga tan potente que arrancan los tatuajes de Maui. Moana 2 tiene 3 directores: David G. Derrick Jr., Jason Hunt y Dana Leduc Miller, ninguno de los cuales ha hecho un largometraje antes. Presentan la película con un estilo técnico impresionante, una fluidez de movimiento que te mantiene enganchado. Dicho esto, también es un musical, uno al que Lin-Manuel Miranda
Tras haber iniciado una nueva rama de su carrera como compositor de Disney con Moana, decidió no volver. Puedo entender por qué. Sus canciones de Moana fueron memorables, especialmente How Far I'll Go y You're Welcome, y solo mejoró su juego con Encanto, un entretenimiento aún más intrincado. Pero Miranda, supongo, pensó que ya había contado la historia de Moana a través de la canción y no necesitaba repetirla. Las canciones de Moana 2, de Abigail Barlow y Emily Bear, son alegres y atractivas, con ese rebote electrizante de tambor isleño, pero la mayoría suenan como las imitaciones de Lin-Manuel que son. El primer número melancólico sobre el océano, Beyond, está bien de una manera genérica, pero no es How Far I'll Go. What Could Be Better Than This presenta un rap que imita a Lin, y Get Lost tiene un gancho pegadizo, pero ninguna de las canciones evoca esa cualidad indeleble que selló la historia de Moana en nuestros corazones. Maui todavía se ve y habla como Jack Black con suplementos de proteínas, y la actuación de Dwayne Johnson, una vez más, es puro encanto agresivo y miope. Se presenta el personaje de Matangi, una diosa de lengua afilada a la que Ahui Mai Fraser le da voz como la reencarnación de Downtown Julie Brown. Pero tiene muy poco que hacer. También hay un montón de slime colorido. Moana 2 es una película aceptable, una montaña rusa infantil por encima de la media y un producto puro de una manera que la primera Moana, en su mejor momento, trascendió. La nueva película te desgasta para conquistarte. Es un sistema de entrega lo suficientemente eficiente para que la inspiración de seguir tus sueños se convierta en un gran éxito navideño. Cuando Maui, en una de las líneas más divertidas, le dice a Moana que, aunque no es una princesa, mucha gente piensa que lo eres. Esa es la película. De una manera bondadosa, teniendo su pastel de heroína rebelde y comiéndoselo también. En este punto, Moana parece lista para ascender a reina de la isla, y tengo el presentimiento de que tendrá la oportunidad. Estará muy lejos otro cataclismo tropical, una prueba de coraje del espíritu indie y un espasmo benigno de la alborotada Maui. Moana 2 nunca se planeó que existiera. La secuela de la querida película animada nominada al Oscar en 2016 iba a ser una miniserie exclusiva de Disney Plus. Parecía una gran idea, un formato potente que permitiría a la intrépida viajera homónima explorar y encontrar un montón de nuevas aventuras. En febrero de este año, Bob Iger anunció que la serie había sido adaptada para una secuela cinematográfica. Al parecer, quedaron tan impresionados con las primeras imágenes que vieron que tuvieron que adaptarlas torpemente para convertirlas en una película que pudiera estrenarse en cines. Dejando de lado lo que esto revela sobre la absoluta falta de fe que Disney parece tener en su propia plataforma de streaming, es difícil ignorar el cambio radical que requirió el equipo que creó la serie de Moana para adaptarla a una película en menos de un año. Sus esfuerzos fueron valientes, pero Moana 2 es una pálida imitación de su encantadora predecesora. Por otra parte, no estoy seguro de que pudiera haber sido de otra manera. 3 años después de la primera película, Moana, Auli'i Cravalho explora las islas que rodean su hogar, Motunui, con la esperanza de encontrar otros pueblos conectados con el océano. Las comunidades entrelazadas de antaño desaparecieron después de que el astuto dios de la tormenta Nalo hundiera la isla de Motufetu, que las conectaba a todas, y la dejara hundirse en el fondo del mar. Moana recibe una advertencia. Si no se rescata a Motufetu del lecho marino, sus comunidades se extinguirán. Así comienza otra aventura, pero ahora cuenta con una tripulación que la ayuda. Por supuesto, también deberá encontrar a Maui, Dwayne Johnson. La naturaleza inconexa de la narrativa general es difícil de ignorar. Algunas escenas parecen mal ensambladas, mientras que otras no se construyen hasta llegar a nada. Hay una curiosa falta de tensión en los 2 primeros actos, más notable en las escenas que involucran a Matangi, con la voz de la artista maorí Ahui Mai Fraser, el tipo de villano que desaparece por completo al minuto de su gran número. Parece como si la estuvieran configurando para ser una figura dominante en la serie, una figura tramposa cuyas lealtades no se pueden entender de inmediato. Pero en el contexto de una película de 100 minutos, hecha de 3 o 4 episodios de un programa no emitido,
es a la vez innecesaria y distractora. Su canción parece estar destinada a ser similar al momento Love is an Open Door en Frozen, pero todo es en vano. Es una pena, ya que Fraser tiene la voz y el diseño de su personaje es intrigante. Simplemente no te encariñes demasiado. Moana también tiene un equipo esta vez. Moni, Hualalai Chung, una narradora enamorada de Maui que dibuja fanarts de él. La parlanchina Loto, Rose Matafeo, que es experta en arreglar cosas. Y Kele, David Fane, un viejo granjero gruñón que aparentemente está allí para cultivar comida para el equipo, pero nunca se le ve realmente haciéndolo. No hay mucho en este equipo. Equipo, que parece más formado por un comité que los amigos animales de Moana, que todavía están aquí, y sí, el pollo todavía se lleva la mayoría de las mejores risas. Sin embargo, no esperes ningún conflicto de esta dinámica. Suceden cosas menores y siguen adelante, casi como si hubieran sido diseñadas para ser de naturaleza episódica o algo así. Hay un mensaje forzado sobre trabajar juntos, que es bastante inofensivo, pero le quita protagonismo al arco de Moana. Por otro lado, dicho arco argumental es en gran parte una repetición de lo que vivió en la primera película. Duda de su capacidad para llegar hasta el final, no está segura del camino, etc. A Maui no le va mucho mejor, y su encanto de Soy la Roca resulta mucho menos interesante sin la calidez de su relación con Moana. Están separados durante la primera mitad. Además, hay más de esas criaturas de Coco en esto, porque alguien en Disney realmente quiere convertir esas cosas en su versión de los Minions. Una de las razones por las que Moana triunfó con tanta naturalidad fueron las canciones de Lin-Manuel Miranda. Mira, sé que hay una extraña reacción negativa contra el compositor multipremiado por ser un chico de teatro cursi, pero vamos, discúlpate con ese hombre. ¿Quieres saber lo que te pasa cuando te obligan a contratar la versión más barata de Tenemos a LMM en casa? Esta película. Todas las canciones son aburridas, las letras son flojas y no hacen casi nada para avanzar la trama ni los personajes. Barlow y Bear, la pareja detrás de las canciones, no están listos para el gran momento. Lo siento por los fans de el musical no oficial de Bridgerton. Hay que reconocer el mérito de los animadores, que trabajaron arduamente para que esto sucediera, porque gran parte de la película se ve magnífica. El acto final en particular, donde lo que está en juego es real y la acción tiene la energía adecuada, es un buen ejemplo de ello. Pero, sobre todo, no parece tan vibrante ni deslumbrante como su predecesora. Se siente, por supuesto, como una continuación a menor escala de lo mismo, pero pensada para un medio diferente. Disney solía recibir elogios de los fans y la crítica por tomarse su tiempo con sus películas animadas, porque sabían que eran la joya de la corona de su estudio. Los trabajos apresurados siempre se ven y se sienten como tal. Lo que debería sentirse como una expansión enriquecedora de este mundo parece tan sofocante. Al momento de escribir esta reseña, Moana 2 ya ha recaudado más de $386.3 millones en todo el mundo. Eso es más del doble de su presupuesto reportado de $150 millones. Siempre iba a ser un mega éxito, y Disney estará feliz con su decisión de reimaginar apresuradamente esta serie en una secuela cinematográfica. Lo ven como un ejercicio de expansión de marca que mantendrá felices a los niños de 5 años. Y para ser justos, los niños en mi proyección parecieron pasarlo muy bien. Pero esto no puede evitar parecer una compañía que aprende todas las lecciones equivocadas. Disney ha mencionado planes para duplicar aún más secuelas, incluyendo Toy Story 5, en lugar de desarrollar más obras originales. Moana fue un éxito porque se sintió como un giro fresco a su fórmula clásica y una oportunidad para que el público mundial viera algo culturalmente específico que de otra manera no habrían visto. Si Moana tuviera una secuela real, una con una historia desarrollada para el cine desde cero, las cosas se sentirían diferentes. Tal como están las cosas, lo que tenemos es tan derivado y claramente corporativo que me deprime. Pero bueno, hizo lo que Disney quería, así que a ellos no les importa, quieren que no importe, pero, francamente, creo que los niños merecen más que eso. Vaiana 2 es una película musical de aventuras animada estadounidense de 2024 producida por Walt Disney Animation Studios. Es la segunda película de la franquicia Moana.
y fue dirigida por David Derrick Jr., Jason Hand y Dana Ledus Miller, a partir de un guión de Miller y el productor ejecutivo Jared Bush. Auli'i Cravalho y Dwayne Johnson repiten sus papeles de la primera película. Ambientada 3 años después, sigue a Moana reencontrándose con el semidios Maui y reuniendo un equipo de orientación para encontrar la isla perdida de Motufetu, romper su maldición y reconectar a la gente del océano. Originalmente se desarrolló una secuela de Moana como miniserie para Disney Plus, pero para febrero de 2024 se adaptó para una secuela cinematográfica. Mark Mancina y Opetaya Foai, compositores y coautores de la primera película, regresaron para componer la banda sonora y las canciones, mientras que Abigail Barlow y Emily Bear aportaron canciones adicionales. Moana 2 se estrenó en el Instituto Cultural Lani Kūhonua en Kapolei, Hawái, el 21 de noviembre de 2024 y fue estrenada por Walt Disney Studios Motion Pictures en Estados Unidos el 27 de noviembre. La película recibió críticas mixtas y recaudó $1,059 millones a nivel mundial, superando a su predecesora y convirtiéndose en la tercera película más taquillera de 2024. Fue nominada a Mejor Película de Animación en la 82ª edición de los Globos de Oro. Trama. 3 años después de su aventura con el semidios Maui y la diosa isleña Te Fiti, Moana pasa sus días explorando otras islas cerca de su isla natal, Motunui, con la esperanza de encontrar personas conectadas con el océano. A su regreso de uno de estos viajes, Moana recibe el título de Tautai, o maestra exploradora, el primer Tautai de Motunui en 1000 años. En una visión, el antepasado de Moana, Tautai Basa, revela por qué ninguna de esas personas está conectada ya. El malvado dios de la tormenta Nalo quería poder sobre los mortales, así que hundió una isla legendaria llamada Motufetu, que conectaba todas las islas hasta las profundidades del océano. Basa advierte además que el pueblo de Motunui se extinguirá en el futuro si Moana no encuentra la manera de criar a Motufetu. En respuesta a este llamado de los antepasados, Moana reúne a un grupo de personas de Motunui, la artesana Loto, la historiadora Moni y el gruñón anciano granjero Kele, junto con su mascota, el cerdo y el gallo, Pua y Hei Hei, para seguir la trayectoria de un cometa a través del océano hacia Motufetu. Mientras tanto, Maui busca a Motufetu personalmente, ya que tuvo una pelea previa con Nalo, pero es capturado por Matangi, el sicario de Nalo. Maui se resiste a contactar a Moana, pues teme que no sobreviva si va a ayudar. Moana y su tripulación son capturados por los Kakamora, una tribu de salvajes piratas parecidos a cocos que Moana conoció previamente, quienes revelan que las acciones de Nalo contra Motufetu los habían desconectado de su isla natal. Un Kakamora llamado Kotu ayuda a la tripulación a paralizar una gigantesca almeja monstruosa, dentro de la cual se encuentra la guarida de Matangi. Mientras la tripulación encuentra a Maui, Moana se encuentra con Matangi y descubre que no es feliz sirviendo a Nalo. Matangi ayuda a Moana a escapar y reunirse con Maui y sus amigos, antes de enviarlos a donde está Nalo. Maui advierte que el reino de Nalo es más mortífero que el de los mortales, y que luchar contra él significará una muerte segura para los simples mortales. Los monstruos de Nalo emboscan al grupo, dañando su balsa y arrastrándolos a una isla aislada. Moana comienza a desesperarse, pero Maui la anima a seguir adelante. Con Moana revitalizada, el grupo planea que Maui recupere a Motufetu para que Moana pueda tocarlo, ya que es la única forma de detener a Nalo. Su tripulación repara la balsa, pero cuando el grupo se aventura a enfrentarse a Nalo, se encuentran con una gigantesca tormenta. Moana, al darse cuenta de que Nalo intenta impedir que los humanos rompan la maldición, le pide a Maui que levante a Motufetu lo suficiente como para que ella pueda tocarlo. Maui empieza a levantar a Motufetu con su gancho gigante, pero Nalo le quita a Maui sus poderes de semidios con un rayo. Moana, en un momento de desesperación, se sumerge en el océano para tocar a Motufetu bajo el agua, pero al conseguirlo, el rayo de Nalo la mata. Maui salta tras su cuerpo y con un cántico mágico invoca a los espíritus de Tautai Basa y a los antepasados de Moana,
incluida su abuela Tala, que ayudan a revivirla como semidiosa, con Moana obteniendo un tatuaje de buscadora de caminos. Maui, que también recupera sus poderes como semidios, finalmente levanta a Motufetu y ayuda a Moana a reconectar a la gente con el océano. La tripulación regresa a casa en Motunui, al frente de una flotilla de los pueblos del océano, y se celebra una celebración en honor a Moana. En una escena a mitad de los créditos, Nalo planea su venganza y está a punto de castigar a Matangi por ayudar a Moana, cuando el cangrejo gigante, Tamatoa, llega para unirse a su causa. Reparto de voces. Auli'i Cravalho como Moana, la curiosa hija del jefe de la aldea Tui y su esposa Sina, quien es elegida por el océano para romper la maldición en la isla de Motufetu. Cravalho repite su papel en el doblaje de la película al idioma hawaiano. Dwayne Johnson como Maui, un semidios que cambia de forma y tiene una voluntad fuerte, que acompaña a Moana en su viaje. Hualalai Chung como Moni, miembro del equipo de orientación de Moana y fanática de Maui. Rose Matafeo como Loto, una artesana inteligente pero peculiar miembro del equipo de orientación de Moana. David Fane como Kele, un granjero gruñón y miembro del equipo de orientación de Moana. Awi Mai Fraser como Matangi, el ejecutor de Nalo que controla a los murciélagos. Fraser repite su papel en el doblaje en maorí de la película. Khaleesi Lambert Tsuda como Simea, la hermana pequeña de Moana. Temuera Morrison como Tui, el padre de Moana y jefe de la isla Motunui. A diferencia de la primera película, donde su voz para cantar fue hecha por Christopher Jackson, Morrison hace su propio canto. Morrison repite su papel en el doblaje al idioma maorí de la película. Nicole Scherzinger como Sina, la madre de Moana y jefa de Motunui. Rachel House como Tala, la difunta madre de Tui y abuela paterna de Moana, que regresa como un espíritu mantarraya. House repite su papel en el doblaje al idioma maorí de la película. Taquillas. Moana 2 recaudó $460.400.000 en Estados Unidos y Canadá y $598.800.000 en otros territorios, para un total de $1.059.000 en todo el mundo. Deadline Hollywood calculó la ganancia neta de la película en $415 millones, teniendo en cuenta los presupuestos de producción, marketing, participaciones de talentos y otros costos, ingresos brutos de taquilla, televisión y transmisión, y ingresos de medios domésticos, convirtiendo a Moana 2 en la segunda película más rentable de 2024. Resulta que no está yendo lo suficientemente lejos. Moana 2 es otra secuela de Disney que se contenta con seguir el ritmo, a menudo sintiéndose como la película original de Disney Plus, que se pretendía antes de su estreno en cines en Navidad. Luce preciosa, lo cual puede ser suficiente para algunos espectadores, pero es una pieza narrativa notablemente pobre, una historia de aventuras con muy poca aventura real y un musical con muy pocas canciones memorables. Si bien la persistente buena voluntad de la querida película original de 2016 podría ser suficiente para que valga la pena la entrada, incluso los familiares más disneyficados tendrán dificultades para recordar mucho de ella cuando terminen los créditos finales. Moana 2 comienza 3 años después del final de la primera película, con la heroína titular, Auli'i Cravalho, intentando romper la maldición de Nalo que ha aislado a las islas. Moana recorre los mares en busca de la mítica isla de Motufetu, que supuestamente puede unir a estas diferentes culturas. Sin embargo, Nalo la ha ocultado tanto que generaciones no han podido encontrarla. Moana se despide de su madre Sina, Nicole Scherzinger, su padre Tui, Temuera Morrison, que hace mucho con muy poco, y su hermanita Simea, Khaleesi, Lambert Tsuda, y zarpa con una nueva tripulación de exploradores. Estos incluyen a su mascota, un cerdo y un gallo, junto con 3 nuevos aliados: un granjero llamado Kele, David Fane, un arquitecto llamado Loto, Rose Matafeo, y un guerrero llamado Moni, Hualalai Chung, que idolatra al legendario Maui, Dwayne Johnson, quien está prisionero de una bruja llamada Matangi, Awi Mai Fraser, durante la primera hora de la película relativamente corta.
Empecemos por ahí. Los niños ansiosos por ver a Moana y Maui reunirse y navegar en alta mar se decepcionarán por lo poco que interactúan en Moana 2. Es una decisión realmente desconcertante, dada la química natural entre Cravalho y Johnson que la mayoría de la gente asocia con la primera película. Moana y compañía tardan aproximadamente 1 hora en cruzar Oceanía y llegar a Maui justo cuando él escapa del encarcelamiento de Matangi, lo que hace que gran parte del guión de Jared Bush y Dana Ledoux Miller parezca una simple preparación. Kele, Loto y Moni están bien, y a quien no le gustan los animales peculiares como compañeros. Los niños se preguntarán dónde está Maui durante demasiado tiempo. Probablemente se sentirían menos inquietos si Moana 2 tuviera más aventuras en general. Si bien la película contiene material cultural notable y conmovedor, hay poca aventura real en lo que debería ser una historia que amplifique el creciente heroísmo de Moana. La pandilla se encuentra con una tribu de cocos y una almeja gigante, ambos con diseños geniales, pero hay pocos eventos importantes en Moana 2, considerando la escasa trama una vez terminada. Honestamente, Intensamente 2 tiene una trama de aventuras más tradicional, lo cual es una verdadera lástima. Esta debería ser la película que convierta a Moana en un personaje verdaderamente heroico, pero los guionistas no le dan suficiente actividad para que eso suceda. Tampoco le dan lo suficiente para cantar. No subestimes el poder de 1 o 2 grandes canciones para realmente elevar el legado de una película animada de Disney. Frozen no habría tenido el mismo éxito sin Let It Go, y la viralidad de esa melodía de Bruno convirtió a Encanto en un éxito. Cuando la gente piensa en Moana, la alegre You're Welcome y la belleza ganadora del Oscar de How Far I'll Go, son a menudo lo primero que piensan, y las canciones originales aquí simplemente no igualan la maravilla del original. Decir que realmente extrañan la participación de Lin-Manuel Miranda sería un eufemismo. Hay una melodía juguetona de Maui llamada Can I Get a Chi-Hu que funciona en su mayor parte, y tal vez podría obtener esa viralidad de Bruno si el equipo social aquí la toca bien, y escucharás un tema recurrente razonablemente entusiasta llamado Beyond, pero ninguno de los dos bombeará a través de Disney World como las mejores de estas canciones de las mejores de estas películas. Si hay algo que destaca en Moana 2, es el arte visual que el presupuesto de Disney de la década de 2020 aporta a una producción como esta. Casi puedes tocar el agua fluyendo y sentir la brisa al acariciar el cabello de los personajes, que además están bien diseñados individualmente. Desde los tatuajes de Maui hasta la colorida tribu de los cocos y la mencionada almeja, Moana 2 nunca resulta aburrida. Es un deleite para la vista, pero la leyenda de Moana merecía algo más nutritivo. Originalmente planeada como una serie de televisión, ahora un largometraje, Moana 2 es la secuela del exitoso anime familiar de Disney, Moana, de 2016, y en realidad es una porción envasada al vacío de contenido de IP digital, una alegre iteración de ChatGPT de amor, risas y pertenencia. La actriz hawaiana Auli'i E. Cravalho regresa para prestar su voz a Moana, la heroína adolescente de una isla polinesia. En la primera película, fue elegida por sus ancestros exploradores y las misteriosas fuerzas del océano para restaurar el orden natural, perturbado por el arrogante pero adorable semidios Maui, con la voz de Dwayne Johnson. Años después, Moana es una joven muy respetada en la isla, admirada e imitada por las habitantes femeninas, a las que Maui llama Mowanabes. Encontramos a Moana en una misión para encontrar otras islas y otras personas del océano que han sido dispersadas y oprimidas por el malvado dios Nalo para mantenerlos divididos. Ella regresa a su tierra natal con la sensacional noticia de que la isla Motufetu ha sido sumergida con toda su gente por la terrible maldición de Nalo, y si de alguna manera pueden levantarla, esto restaurará a todos sus parientes a su estado legítimamente unido. Así que Moana tiene que emprender otra de sus aventuras, con la ayuda más o menos fiable de Maui, haciendo alarde, como antes, de sus tatuajes animados. También están su amigo Loto, con la voz de Rose Matafeo, el anciano y malhumorado granjero Kele, David Fane,
cuyas habilidades y recursos agrícolas supuestamente les serán útiles en el viaje, y Moni, Hualalaichung, un tipo grandullón y bobo, casi la versión en miniatura de Maui, que podría estar enamorado de Moana, una amiga de la película. Se encuentran una vez más con los pequeños merodeadores con forma de coco, ligeramente al estilo Minion, los Kakamora, con quienes Moana esta vez puede hacer causa común, y la malvada villana mujer murciélago, Matangi, con la voz de la artista maorí Aoi Mai Fraser, que aparece y desaparece en la acción más brevemente, quizás de lo que debería. Todo es bastante